Hola equipo, soy Nacho Maxi Trail. Este es nuestro segundo y último día de la ruta épica en motocicleta off-road, recorriendo ida y vuelta desde Marrakech hasta el Atlas. Han sido 2 días intensos, en los que completaremos 400 kilómetros de aventura a través de paisajes espectaculares, pueblos con historia y desafíos inesperados. Desde el primer momento, este viaje ha estado lleno de emociones. Ayer iniciamos la travesía con un clima ideal, rodando por pistas de tierra que nos llevaban de un poblado a otro. Los niños de las aldeas nos recibían con sonrisas y chocaban nuestras manos al pasar. Ese tipo de gestos hacen que cualquier esfuerzo valga la pena. Hoy nos esperan caminos aún más desafiantes mientras cruzamos pueblos bereberes llenos de historia y tradición. Entre las localidades que visitaremos están Tidili Mesfioua, Arba Tigeduine, Asamar, Tijadant, Ansel y Oulad Hasund. Cada uno con su propio encanto, con casas de adobe que parecen fusionarse con el paisaje montañoso, mercados locales llenos de colores y gente hospitalaria que mantiene vivas sus costumbres ancestrales. A lo largo de la ruta, no solo disfrutamos de los paisajes, sino que también recordamos a aquellos pioneros que se atrevieron a viajar en moto hasta África. Las primeras expediciones en moto hacia este continente se remontan a principios del siglo XX. Viajaban europeos en motocicletas rudimentarias, sin GPS ni asistencia, solo con mapas y mucha determinación. Lo que hoy hacemos con nuestras Maxi Trail y equipamiento moderno, ellos lo lograban con máquinas mucho más limitadas. Conforme nos acercamos a las faldas del Gran Atlas, el clima cambia radicalmente. La temperatura desciende y comienza a llover. Aquí es donde el grupo se divide. Los más jóvenes deciden regresar a Marrakech, previendo lo que venía. En retrospectiva, tomaron una excelente decisión. Nosotros seguimos adelante, ignorando la gran amenaza que nos esperaba, el viento incansable del Atlas en su cumbre. A medida que ascendemos, las ráfagas se intensifican y la conducción se vuelve extrema. Llegamos a una altura impresionante de 3.850 metros sobre el nivel del mar, donde el viento golpea con tal fuerza que mantener la moto recta es un verdadero desafío. Fue en este tramo donde casi ocurre una desgracia. Uno de los compañeros tuvo que lanzarse al suelo con su moto para evitar que una ráfaga lo arrojara al precipicio. Fue un momento de tensión absoluta. Verlo caer y reaccionar rápido para asistirlo nos hizo darnos cuenta de lo peligroso que es subestimar la montaña. Grandes viajeros en motocicleta, aventuras off-road por el mundo. Desde los inicios de la historia del motociclismo, aventureros de todo el mundo han desafiado carreteras imposibles, terrenos inhóspitos y fronteras desconocidas en busca de la libertad absoluta sobre dos ruedas. Algunos han dado la vuelta al mundo, otros han cruzado continentes y todos han dejado huella en la historia del motociclismo de aventura. Hoy vamos a conocer algunas de sus historias más fascinantes, sus rutas y las curiosidades de los lugares que recorrieron. 1. El pionero, Carl Stearns, Clancy, 1912-1913. Comenzamos con Carl Stearns Clancy, el primer hombre en dar la vuelta al mundo en motocicleta. En 1912, Clancy, un joven estadounidense de 22 años, emprendió su aventura en una Henderson Ford, una moto de apenas 7 caballos de fuerza. Salió de Nueva York y pasó por Europa, África y Asia antes de regresar a casa. Una de sus mayores dificultades fue atravesar el desierto del Sahara, donde no existían carreteras, solo arena y camellos. En Irlanda, su moto sufrió daños y tuvo que improvisar reparaciones con piezas de bicicletas y herramientas rudimentarias. A pesar de todo, logró completar su viaje en 1913, abriendo el camino para futuros aventureros. 2. Ted Simon y su mítica Jupiter's Travels, 1973-1977. En 1973, el británico Ted Simon emprendió un viaje que lo llevaría a recorrer más de 120.000 kilómetros en 4 años a bordo de una Triumph Tiger 100 de 500 cc. Su viaje fue más que una simple travesía,
se convirtió en un estudio sociopolítico del mundo en la década de 1970. Durante su viaje, Ted Simon fue arrestado en Brasil, vivió con tribus en la selva, sufrió un grave accidente en Sudamérica y fue ayudado por campesinos locales para recuperarse. Su libro Jupiter's Travels se convirtió en una Biblia para los motociclistas de aventura, inspirando a generaciones a lanzarse a la ruta. 3. El imparable Helge Pedersen y su BMW R80 GS, 1982-1992. El noruego Helge Pedersen realizó un viaje épico de 10 años y más de 400.000 kilómetros alrededor del mundo con su BMW R80 GS. Pedersen recorrió algunos de los terrenos más difíciles del planeta, desde los desiertos de África hasta las selvas de Sudamérica y las frías estepas de Siberia. Una de sus anécdotas más curiosas ocurrió en el Congo, donde su moto quedó atrapada en un lodazal durante 3 días hasta que un grupo de locales lo ayudó a sacarla. En la Patagonia, enfrentó vientos de más de 100 kilómetros que casi lo hicieron abandonar. Su viaje fue una prueba de resistencia, mecánica e ingenio para sobrevivir en cualquier circunstancia. 4. El viaje de una vida. Emilio Escoto y su Honda Goldwing, 1985-1995. El argentino Emilio Escoto ostenta el récord del viaje más largo en motocicleta jamás registrado. Recorrió 735.000 kilómetros, visitó 214 países y lo hizo a bordo de una Honda Goldwing de 1980, a la que llamó la Princesa Negra. Escoto empezó su viaje con solo $300 en el bolsillo. Durante el camino, vivió experiencias únicas, como ser recibido por tribus africanas, viajar en camello por el Sahara con su moto a cuestas y recibir ayuda de Fidel Castro en Cuba para continuar su aventura. Su historia demuestra que más allá del presupuesto, la determinación es la clave para lograr cualquier sueño. 5. El espíritu de aventura. Elspeth Beard, 1982-1984. No solo los hombres han sido pioneros en estas travesías. La británica Elspeth Beard fue una de las primeras mujeres en dar la vuelta al mundo en moto, a bordo de una BMW R66. Con solo 23 años y sin GPS ni internet, recorrió más de 56.000 kilómetros pasando por lugares como la India, donde sufrió fiebre tifoidea, y Australia, donde trabajó como arquitecta para costear su viaje. En Tailandia, su moto se dañó gravemente y tuvo que aprender mecánica para repararla por sí misma. Su historia es un ejemplo de coraje y autosuficiencia. 6. Lyndon Poskitt y su Dakar en solitario, 2014-2020. El británico Lyndon Poskitt llevó el concepto de aventura al siguiente nivel con su proyecto Races to Places. Durante 6 años recorrió más de 250.000 kilómetros en su KTM 690 Rally, participando en carreras de rally en el camino, incluido el Dakar. Uno de sus mayores desafíos fue cruzar Siberia a través de la famosa carretera de los huesos, donde las temperaturas pueden bajar hasta 50 °C. En África, tuvo que negociar con tribus para poder cruzar ciertas regiones y en Sudamérica enfrentó desafíos mecánicos extremos que lo obligaron a improvisar soluciones en medio del desierto. Curiosidades de los lugares por donde pasaron. Cada uno de estos viajeros se encontró con paisajes y culturas únicas. Algunos de los lugares más impresionantes que cruzaron incluyen la Ruta de la Seda. Varios de estos motociclistas recorrieron la antigua Ruta de la Seda, enfrentando temperaturas extremas en el desierto de Gobi y caminos casi inexistentes en Tayikistán. La carretera austral, Chile, un desafío para cualquier motociclista, con caminos de ripio, ríos cruzando la carretera y paisajes de ensueño entre glaciares y bosques. La autopista del Pamir, Asia Central. Una de las carreteras más altas del mundo, con pasos de más de 4.600 metros de altura y una falta total de infraestructura. El desierto de Namibia, donde Emilio Escoto quedó sin agua durante 2 días y casi muere de deshidratación antes de ser rescatado por locales. El paso del Dugin en Siberia, un lugar donde la carretera desaparece y se convierte en una lucha contra el barro y los ríos helados. Conclusión: viajar en motocicleta
especialmente fuera del asfalto, es una experiencia que desafía los límites físicos y mentales. Estos grandes aventureros nos demuestran que la voluntad y la pasión por descubrir el mundo pueden superar cualquier obstáculo. Cada uno de ellos ha dejado un legado de inspiración, mostrando que con una moto y un sueño no hay fronteras imposibles. Si alguna vez soñaste con recorrer el mundo en moto, recuerda que estos viajeros comenzaron con una simple idea y la convirtieron en la aventura de su vida. ¿Quién sabe? Tal vez el próximo gran viaje sea el tuyo. Grandes viajeros españoles y del mundo en motocicleta off-road. Desde hace décadas, aventureros españoles han recorrido el mundo en motocicleta, desafiando caminos imposibles, enfrentando condiciones extremas y explorando culturas desconocidas. España ha dado al motociclismo de aventura nombres memorables, incluyendo el primer español en dar la vuelta al mundo sobre dos ruedas. Además, en los últimos años, muchos viajeros han comenzado a documentar sus travesías en YouTube, permitiéndonos seguir sus pasos en tiempo real. En este texto, conoceremos a algunos de los más destacados, exploraremos sus rutas y descubriremos curiosidades sobre sus viajes. 1. El primer español en dar la vuelta al mundo en moto. El honor de ser el primer español en completar una vuelta al mundo en moto pertenece a Miquel Silvestre. Este aventurero y escritor español dejó su carrera como registrador de la propiedad para dedicarse a explorar el mundo sobre dos ruedas. Su viaje más famoso fue en una BMW R80 GS llamada Atrevida, con la que recorrió continentes enteros buscando huellas de exploradores españoles olvidados. Curiosidades de su viaje. En el desierto de Mongolia, su moto sufrió una grave avería y tuvo que ser reparada por mecánicos locales con herramientas rudimentarias. En África, se encontró con tribus que nunca antes habían visto una motocicleta y se convirtió en una auténtica atracción. En su paso por América Latina, documentó la historia de antiguos exploradores españoles, conectando el pasado con el presente de manera única. Silvestre no solo ha dado la vuelta al mundo, sino que ha inspirado a muchos con su filosofía de vida y su manera de contar historias. 2. Grandes viajeros españoles en moto off-road. Charlie Sinewan, el eterno nómada. Uno de los viajeros en moto más conocidos de España es Charlie Sinewan, nacido en Madrid. Desde 2009 ha dedicado su vida a recorrer el mundo en moto y documentar sus aventuras en YouTube. Actualmente viaja en una Ducati Desert 900 y ha explorado algunos de los terrenos más difíciles del planeta. Curiosidades de sus viajes. En África, tuvo que cruzar un río con la moto a bordo de una canoa hecha a mano por los locales. En el Himalaya, enfrentó temperaturas de 20 Celsius mientras recorría senderos nevados a más de 5.000 metros de altitud. En Sudamérica, rodó por la mítica Ruta 40 en Argentina y el Salar de Uyuni en Bolivia, enfrentando tormentas de sal y vientos extremos. Charlie Sinewan ha sabido combinar su pasión por la moto con la narración audiovisual, creando una de las comunidades más grandes de motoviajeros en YouTube. Agustín Hostos, Soy Tribu. Otro español que ha ganado gran popularidad es Agustín Hostos, creador del canal Soy Tribu. Este viajero decidió vender todo lo que tenía para recorrer el mundo en su Honda CRF 250L, visitando comunidades indígenas y documentando sus tradiciones. Curiosidades de su aventura. Ha vivido con tribus en la selva amazónica, aprendiendo sus costumbres y participando en sus rituales. En África, sufrió una intoxicación alimentaria grave y fue atendido en un hospital improvisado en medio de la nada. Su moto ha cruzado desde desiertos hasta selvas impenetrables, convirtiéndose en su fiel compañera de aventuras. 3. Viajeros del mundo en moto off-road que publican en YouTube. No solo en España, sino en todo el mundo, hay motociclistas que comparten sus aventuras a través de YouTube. Vamos a conocer a algunos de los más destacados. Ichi Boots, Norali Schoenmaker, Países Bajos. Norali Schoenmaker
más conocida como Itchy Boots, es una de las viajeras en moto más seguidas del mundo. Originaria de los Países Bajos, ha recorrido miles de kilómetros en solitario, mayormente en motos ligeras como la Honda CRF 300L Rally. Curiosidades de su viaje. En Sudamérica, se encontró con un oso en plena carretera de montaña en Perú y tuvo que retroceder lentamente para evitar un ataque. En Pakistán, fue escoltada por la policía durante varios días debido a la inseguridad en ciertas regiones. En África, cruzó el desierto del Sahara sola, enfrentando tormentas de arena y temperaturas extremas. Su estilo de narración y su enfoque en la autonomía han hecho de Itchy Boots una de las referencias del motociclismo de aventura en solitario. Pedro Mota, Portugal. El portugués. Pedro Mota se ha hecho famoso por sus viajes en moto off-road, explorando lugares remotos con su Honda Africa Twin. Su canal en YouTube muestra desde rutas en Europa hasta desafíos extremos en África y Asia. Curiosidades de su viaje. En Islandia, cruzó ríos helados y terrenos volcánicos en una de las rutas más exigentes del mundo. En el desierto del Gobi, su moto quedó atascada en la arena y tuvo que esperar ayuda durante más de 24 horas. En Sudamérica, recorrió la famosa Ruta de la Muerte en Bolivia, desafiando precipicios de cientos de metros de altura. Pedro Mota es un ejemplo de cómo la perseverancia y la pasión pueden llevar a vivir experiencias inolvidables en moto. On Her Bike, Kinga Tanachewska, Polonia. Desde Polonia, Kinga Tanachewska, conocida como On Her Bike, ha recorrido el mundo en su BMW F800ES, enfrentando desafíos extremos y conectando con culturas fascinantes. Curiosidades de su viaje. En Australia, fue testigo de incendios forestales devastadores y ayudó en labores de rescate. En África, sufrió una caída en el desierto de Namibia y tuvo que arreglar su moto con repuestos improvisados. En Asia, cruzó el Himalaya enfrentando carreteras de altura extrema y derrumbes constantes. Su estilo de aventura demuestra que viajar en solitario no es un impedimento para explorar el mundo. El Rally Dakar, historia y curiosidades de la carrera más dura del mundo. Introducción. El Rally Dakar es una de las competiciones más extremas y legendarias del mundo del motor. Es mucho más que una simple carrera. Es una aventura en la que los pilotos y sus máquinas enfrentan terrenos inhóspitos, condiciones extremas y un desafío constante contra el tiempo y la resistencia. En este relato vamos a recorrer la historia del Dakar, desde sus orígenes hasta la actualidad, y descubriremos algunas de sus curiosidades más impactantes. Los orígenes del Dakar, la historia de un sueño. La historia del Dakar comienza con un nombre, Thierry Sabine. Este francés apasionado por la aventura y las motos participaba en el Rally Abidjan-Niza en 1977, cuando se perdió en el desierto de Libia. Estuvo vagando por la inmensidad del Sahara durante varios días hasta ser rescatado in extremis. En lugar de considerar su experiencia como un fracaso, Sabine la convirtió en una fuente de inspiración. Regresó a Francia con una idea clara: crear una competición que llevase a los pilotos al límite de su capacidad, atravesando los paisajes más salvajes del planeta. Así nació el Rally París-Dakar, cuya primera edición tuvo lugar el 26 de diciembre de 1978. Recorrido inicial. La primera edición partió de París, cruzó Francia, Argelia, Níger, Malí y Senegal, hasta llegar al famoso Lago Rosa de Dakar, un lugar emblemático donde finalizaban las primeras ediciones. Evolución del Dakar, cambios de recorridos y desafíos. El Dakar rápidamente se convirtió en una de las pruebas más prestigiosas y peligrosas del mundo del motor. Sin embargo, la inestabilidad política y los riesgos en algunos países africanos hicieron que en 2008 la organización cancelara la carrera debido a amenazas terroristas en Mauritania. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia del Dakar. Al año siguiente, en 2009, la competición se trasladó a Sudamérica, recorriendo Argentina y Chile,
con un recibimiento espectacular por parte del público y los pilotos. Posteriormente, la carrera pasó por Perú, Bolivia y Paraguay, con recorridos cada vez más exigentes. En 2020, la carrera cambió nuevamente de escenario y se trasladó a Arabia Saudita, donde actualmente sigue desarrollándose con nuevas rutas y desafíos. Las categorías y los pilotos legendarios. El Dakar se disputa en diversas categorías: motos, quads, coches, camiones y vehículos ligeros, SSV. Algunos de los pilotos más icónicos que han dejado huella en la historia del Dakar son Cyril Neveu, ganador de la primera edición en 1979, marcó el inicio de una era de grandes pilotos en moto. Stefan Peter Hansel, conocido como Monsieur Dakar, ha ganado 14 veces la competición, 6 en moto y 8 en coche. Marc Coma y Joan Nani Roma, dos españoles que han brillado en la historia del Dakar. Roma es uno de los pocos en ganar en moto y coche. Toby Price, primer australiano en ganar el Dakar en motos y un ejemplo de perseverancia tras múltiples lesiones. Laia Sanz, la mejor piloto femenina en la historia del Dakar en motos, con varias participaciones destacadas. Curiosidades del Dakar 1. El Dakar en cifras. En cada edición participan más de 500 vehículos y más de 60 nacionalidades. Los pilotos recorren aproximadamente 9.000 kilómetros en 14 etapas, con jornadas de más de 12 horas de pilotaje. Las temperaturas pueden oscilar entre 5 degrees y más de 50 degrees, dependiendo de la zona del recorrido. 2. La primera moto del Dakar. En 1979, el francés Cyril Neveu ganó con una Yamaha XT500, una moto monocilíndrica de apenas 32 cb. Hoy en día, las motos del Dakar superan los 60 cb y están llenas de tecnología. 3. Participantes inesperados. El Dakar no es solo para profesionales. En 1982, el comediante francés Daniel Balavoine participó como aficionado. También ha habido médicos, ingenieros y aventureros que se han lanzado a la carrera sin experiencia previa. 4. El Dakar y la tecnología. Las motos han evolucionado de manera increíble. Si comparamos una Honda XR600 de los 80 con una Honda CRF 450 Rally actual, las diferencias son enormes. Suspensiones avanzadas, navegación digital y mejoras en la fiabilidad. 5. Animales en el recorrido. En algunas ediciones en África y Sudamérica, los pilotos han tenido que esquivar camellos, llamas y hasta elefantes en plena carrera. 6. Participación femenina. El Dakar no es solo cosa de hombres. Desde la legendaria Jutta Kleinschmidt, primera mujer en ganar en coches, hasta Laia Sanz, muchas mujeres han dejado su huella en la carrera. 7. Pilotos que han corrido lesionados. En 2019, Toby Price ganó el Dakar en motos con una muñeca rota. Su historia es solo una de tantas que muestran la dureza de esta prueba. Conclusión. El Dakar es mucho más que una carrera. Es un desafío humano, una prueba de resistencia y un homenaje a la aventura. A lo largo de su historia, ha pasado por continentes, ha evolucionado en tecnología y ha creado leyendas que inspiran a miles de motociclistas y aventureros. Desde Thierry Sabine hasta los campeones actuales, el Dakar sigue siendo el mismo en esencia, una prueba donde la pasión, la determinación y el espíritu de superación son los verdaderos motores. La montaña aún tenía otra lección para nosotros. Yo mismo, Nacho Maxi Trail, recibí mi dosis de humildad. Iba más rápido de lo que debía, confiado en mis habilidades y en la estabilidad de mi moto, hasta que una roca golpeó la estribera y me lanzó por los aires. Afortunadamente, caí sin consecuencias graves, pero fue un recordatorio de que, por más experiencia que tengamos, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Tras esta experiencia extrema, regresamos a Marrakech, donde nos esperaba un cierre perfecto para esta gran aventura. Cenamos en grupo en una terraza con vistas a la mítica Plaza Yema el Fna, un lugar lleno de vida, con sus puestos de comida, espectáculos callejeros y un ambiente que te atrapa.
Así cerramos esta ruta épica en moto off-road. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si les gustó esta aventura, suscríbanse a Nacho Maxi Trail para más rutas, más desafíos y más historias sobre dos ruedas. Hasta luego, Luca.